Como resultado de la actividad grupal número 2 de la guía 1 de costos y presupuestos, el grupo conformado por Claudia Garavito, Francisco Calvo y Diego Galvis, quien les habla, realiza este video que soporta la presentación. En particular, se revisó el plan de gestión del caso de costos de Hurtado y Morales 2016 sobre el plan para la dirección del proyecto de construcción de vivienda, que sigue las buenas prácticas de la quinta edición de la guía del PIMBOK. Actualmente nos encontramos en la sexta edición, por lo tanto va a haber una diferencia en términos de, no los procesos que siguen siendo cuatro, pero sí en términos de algunas de las herramientas y técnicas. Adicionalmente, el estándar que proponen como buena práctica para la construcción de proyectos de vivienda tiene énfasis en cuatro particularidades atendiendo al documento de la aplicación para la construcción, en particular los temas de seguridad, los temas de reclamos, los temas de finalización y los temas de medio ambiente, que no generalmente están en todos los proyectos, pero sí para este grupo, para esta aplicación de industria particular. Como ya mencioné, se mencionan los cuatro procesos, tienen el mismo nombre, entonces pues es fácil hacer su trazabilidad. En particular, a mano derecha encuentran la descripción que tiene el estándar, perdón, el documento de Hurtado, y a mano izquierda un documento de Ricardo Vargas donde muestra los grupos de procesos. En este diagrama de Vargas, en color verde, se ilustran los tres procesos de costos que se ejecutan en el grupo de procesos de planificación, como son planificar la gestión de costos, y a salidas del plan, estimar los costos, que es estimar los costos de las actividades una por una, y determinar el presupuesto que conforma la línea base. Esta línea base de costos, que se une a las otras líneas base, tales como la de alcance y la de tiempo, forman la línea y los principios básicos que vamos a monitorear en el grupo de procesos del área de monitoreo y control, y como verán en la parte inferior media de la gráfica está también el proceso de costos, que es controlar los costos, donde podemos comentar la salud que en ese momento tiene el proyecto en términos de lo que planificamos versus lo que estamos logrando. Vamos entonces ahora a definir lo que es el proceso de la gestión de costos. El proceso de la gestión de costos considera los temas de la planeación, la estimación, la presupuestación, el financiamiento, es decir, entender cómo se va a financiar, y el obtener el financiamiento para el proyecto, así como en los procesos de monitoreo con el grupo de procesos de monitoreo y control, gestionar y controlar los costos. Todo esto para que el proyecto pueda ser completado dentro del presupuesto planeado. En algunos proyectos, no lo menciona directamente el documento de Hurtado, y la otra persona no lo menciona, pero cuando los proyectos son muy pequeños, los procesos de estimación de costos y la estimación del presupuesto se pueden hacer de manera conjunta, lo cual es una práctica habitual. La gestión de costos considera los requerimientos de los interesados, y como ustedes se pueden dar cuenta en la imagen que tenemos en la parte superior, vemos algunos requisitos particulares que identificaron los autores que aplican a los proyectos de construcción, tales como el POT, tales como las normas de construcción, las normas de tránsito y las normas contables. Esto que puede variar de región a región o que pueden ser global, nacionales, pues van a afectar requerimientos particulares para estos proyectos de construcción de vivienda. Es de muchos conocido que desde 1986 el estándar para construcciones sismo resistentes subió los requerimientos que debe tener este tipo de construcciones. Por lo tanto, si un edificio va a cumplir con estas normas, pues va a tener unos costos adicionales debido a esta normatividad. Igualmente, la gestión de costos del proyecto mide los intereses en formas e instantes diferentes. Esta medición se hace evidente cuando se considera, por ejemplo, todo el ciclo de vida de la construcción que esbozan los autores, donde no solamente está la parte del proyecto, sino también el mantenimiento y operación a lo largo de un periodo de muchos años.
aunque no lo menciona directamente este documento, el plan de costos debería incluir un apartado que está en la parte financiera, suponemos, del rendimiento financiero, como se aplica para todas las obras de infraestructura. Hacemos la aclaración que las técnicas empleadas en el análisis del caso de negocio siguen siendo útiles, tales como la tasa interna de retorno, los estimados de beneficio-costo o el tiempo de pago de la inversión. Siguen siendo útiles, pero aquí queremos una precisión mucho mayor. Y como hemos mencionado, todo el ciclo de vida útil del producto o servicio puede no ser considerada dentro del análisis. Después, dentro de las tendencias que también afectan esta área de conocimiento, está la gestión del valor ganado, que es muy importante, y al final vamos a mostrar un ejemplo de una de las personas de uno de los estudiantes, donde estos indicadores son medidos dentro del sistema de información gerencial para todo el portafolio de proyectos que tenía a cargo. Igualmente, dentro del documento de Hurtado y Morales, se brinda información acerca de la adaptación como un pilar fundamental de que todas las buenas prácticas que están en el PMBOK deben ser aterrizadas por industria, por localización, por experiencia y por cultura organizacional, lo que permite que unos elementos estén o no estén incluidos dentro de las técnicas, herramientas, o algunas de las salidas tengan un comportamiento diferente al tradicional dentro de esta industria. También se quiere aclarar que en los entornos ágiles y adaptativos pueden utilizarse métodos de estimación mucho más simples, mucho más dinámicos, para generar un pronóstico rápido y de alto nivel de los costos laborales del proyecto. Que estos estimados, al ser periódicos, constantes, pueden ajustarse fácilmente cuando surgen los cambios. Vamos entonces a empezar con el primero de los procesos, que es la planificación de la gestión de costos. Este proceso, que lo tienen igual definido los autores, define como la estimación, presupuesto, monitoreo y control de los costos del proyecto. El beneficio clave es que provee guía y dirección de cómo los costos del proyecto serán manejados a lo largo de todo el mismo. Sus entradas vienen de documentos tales como son la plan de gestión del programa y el plan de gestión de riesgos. Adicionalmente, hay otra información que es muy valiosa, como la que viene en el acta de constitución del proyecto, el plan de dirección del proyecto, ya mencionamos el plan de programa de riesgos, pero también deberíamos incluir también la línea base del alcance, y dentro de los factores ambientales que inician este proceso se encuentran la cultura y estructura, como mencionan los autores. Adicionalmente, las condiciones del mercado, de las cuales resaltamos también las tasas de cambio de divisa, que para los autores no parece ser un tema tan preocupante, pero sí lo puede hacer para otros proyectos que requieren compra de materiales o servicios en el exterior, y las diferentes tasas de productividad en diferentes partes del mundo, que los autores tampoco reflejan. Dentro de los activos que también inician este proceso, los procedimientos de control financiero, como les mencionan en el marco de trabajo de construcción, las políticas, procedimientos e información histórica tienen un lugar importante. Las técnicas que permiten conseguir los fondos del proyecto, como se menciona, incluyen la autofinanciación, es decir, dineros que provisionen de la organización, financiamiento a través de acciones, salir a una consecución de recursos financieros a través de oferta pública o a través de la deuda. Y como se menciona en el tema de financiamiento, en los proyectos de construcción de vivienda es una forma importante donde se solicita a los bancos créditos, y con estos créditos se construyen las obras, y una vez que se están vendiendo las viviendas, pues se recupera el capital invertido y se le paga a los bancos. Igualmente resaltamos la construcción de los recursos, que incluyen la construcción, en este caso particular lo es, la compra, la renta, el alquiler y el arrendamiento, que traducimos del inglés como leasing. Y cada una de esas decisiones trae sus propios riesgos o sus propios elementos a considerar. La salida más importante, entonces, de este proceso es el plan de gestión de costos. Este plan de gestión de costos describe cómo serán planeados, estructurados y documentados los costos, al igual que las técnicas y herramientas a emplear. Y dentro de los contenidos que debe tener este plan de costos, se incluyen las unidades de medida. Suponemos que los autores hablan aquí de pesos, pero podrían ser también de dólares.
el nivel de precisión, que es el grado de redondeo, a cuánto vamos a aproximar. Vamos a aproximar a miles de pesos, a cientos de miles de pesos, a millones de pesos, según el tamaño del proyecto como tal. El nivel de exactitud, que es el rango aceptable para hacer estimaciones realistas y que puedan incluir un monto determinado para contingencias. Vamos a explicar que hay dos tipos de contingencias y unas hacen parte a la línea base de costos, mientras que otras no lo hacen. Los umbrales de control, que aclaran hasta dónde podemos permitirnos tolerancias antes de tomar acciones correctivas. Las reglas para medición de desempeño, donde los autores mencionan que es a través del progreso completado, pero puede haber otros tipos de reglas de medición, tales como los hitos ponderados, tales como las reglas de 20-80 u otras técnicas para cuando no podemos medir exactamente el progreso. Igualmente, dentro de los detalles adicionales, tenemos las estrategias para los fondos, procedimientos para manejar las fluctuaciones en moneda extranjera y el procedimiento para el registro de costos. También la organización y el plan deberían indicarnos qué formatos de reporte requieren y las descripciones de los procesos que después del ajuste vamos a implementar. En la parte inferior, por ejemplo, podemos ver la aclaración que dentro del contenido de costos harían para especificar cómo se van a medir ciertos detalles. En particular, resaltamos este de la cimentación en el paquete de trabajo. Notamos en amarillo que dice, si el proyecto tiene parqueaderos tipo sótano, una de las actividades será excavar a nivel definido. Si no, simplemente será nivelar el terreno del proyecto. Este tipo de aclaraciones son descripciones de los procesos, no solo para la construcción del producto o la vivienda, sino son detalles adicionales que permiten hacer estimaciones mucho más alineadas con la industria. Este es el resumen del proceso. Aclaramos, como siempre, en los procesos del PMI hay una serie de entradas que se definen al principio del proceso, unas técnicas y herramientas que permiten transformar las entradas en salidas y las salidas, el producto confirmable de la gestión de proyectos, donde sabemos que el proceso se dio a completitud. Como ya hemos explicado todos los elementos, aquí está solo de manera referencial. El segundo de los procesos es el de la estimación de costos. También en el grupo de procesos de planeación se trata de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios que vamos a necesitar para completar las actividades del proyecto, el beneficio es que determina los recursos monetarios para el proyecto. Los estimados de costos son una predicción conocida en un momento de tiempo, es decir, hoy con la información que tenemos podemos hacer ciertas estimaciones, mañana en el tiempo van a ser más precisas y la estimación final y coherente va a ser cuando termine el proyecto, hayamos pagado todas las facturas, hagamos el post-mortem del proyecto, podamos establecer exactamente cuánto costó el proyecto con exactitud. Mientras tanto, en la planeación y en la ejecución se van a tratar de estimados y en el último proceso que vamos a ver cómo se hace el cambio o el ajuste de estos pronósticos. Incluye igualmente esta estimación de costos la identificación de las alternativas de costeo. Esos trade-offs, estas alternativas de costeo, son un balance entre los costos y los riesgos con los cuales se siente cómoda la organización. Para empezar, por ejemplo, podemos decir que dependiendo de la fase del proyecto, al inicio podemos tener, según el PMBOK, una variación entre el menos 25% y más el 75%, y a esto le llamaremos un orden de magnitud. Y durante la ejecución, esperamos que cada vez esos rangos vayan disminuyendo y nuestra precisión sea mucho más alta. Los costos serán estimados para todos los recursos cargados al proyecto, generalmente atados a un elemento que está dado por el alcance, que es el paquete de trabajo, que viene de una técnica de herramienta que se llama la EDT, la estructura del desglose de trabajo. Y todos los elementos de costos incluyen ítems como personal, materiales, equipamiento, servicios, instalaciones y otras categorías especiales que pueden o no aplicar, como el factor de inflación, el costo de financiación, que no aplicaría cuando es autofinanciado, el costo de contingencia, las reservas. Se pueden presentar a niveles generales o a nivel de actividad. En los factores ambientales que afectan a esta estimación se incluyen las condiciones del mercado, la información comercial publicada, que sea de dominio público, y las tasas de cambio de inflación y sus proyecciones en el tiempo.
Entre los componentes que son entrada para realizar esta estimación se encuentran el plan de gestión de costos y el plan de gestión de calidad. La línea base del alcance también, como lo hemos mencionado, es un punto importante con la EDT y el diccionario de datos. Y entre los documentos que también son entrada para estos procesos se encuentra el registro de lecciones aprendidas de otros proyectos que han transcurrido en el pasado, nuevamente el cronograma del proyecto porque dice cuándo se van a necesitar los recursos, los requisitos de recursos que vienen precisamente de la estimación y el registro de riesgos, donde hemos identificado unos riesgos y para manejar estos riesgos queremos tener una reserva en dinero para poderlos gestionar apropiadamente. En el análisis de datos, que es una de las técnicas importantes, se habla entonces del análisis de alternativas, donde, por ejemplo, los autores podrían haber mencionado temas como que no simplemente voy a adquirir todos los mecanismos para construir, por ejemplo, puedo alquilar una herramienta como es, por ejemplo, una retroexcavadora, no tengo que tenerla de manera propia, sino puedo tomar la decisión de comprarla para tenerla para múltiples proyectos o simplemente arrendarla. Ese es el análisis de alternativas. El análisis de la reserva, que nos permite tener una reserva para los valores, para las situaciones que sabemos que se pueden presentar, la reserva del proyecto, y una reserva para aquellas cosas que no podemos planear, se llama la reserva de gestión. Por último, los costos de calidad, que tienen que ver con los temas de las conformidades y las no conformidades, es decir, todas aquellas actividades que hacemos para evitar que le llegue un problema al cliente son costos de conformidad, entrenamiento, valoraciones, mediciones, pruebas destructivas de calidad, mientras que cuando el producto sale y se produce la falla y llega al exterior y hay un costo adicional o un costo importante que es el costo de la falla. Como una nota personal, el caso del costo de falla, por ejemplo, en esos edificios que se han desprogramado, que han implosionado, es un costo que no estuvo dentro del proyecto y que ahora afecta porque nunca se tuvo esas contingencias y las pólizas son vagas para poderlas manejar. De las técnicas de estimación de costos, hay varias que son muy importantes. Ahorita vamos a hablar primero de la análoga, que es la estimación basada en personas que tienen experiencia y pueden comparar con situaciones previas. Entonces, las personas que trabajan en el mercado de la vivienda probablemente sepan más o menos cuánto puede costar un edificio en unas condiciones dadas con ciertas facilidades para ese edificio, con ciertas facilidades. La estimación paramétrica funciona más a través de elementos que estadísticamente hemos recogido con el tiempo y podemos establecer algunos parámetros tales como los metros cuadrados, si fuéramos a hacer una piscina, o la altura, o la cantidad de ocupantes del edificio. Son elementos que estadísticamente construimos y nos permiten desarrollar modelos. Y finalmente, de las tres técnicas que he mencionado, tal vez la más exacta, la técnica de estimación ascendente, donde sumamos los elementos de la base, poco a poco hasta construir el siguiente nivel de la ADT, más los costos de integración, y sigo así sucesivamente hasta tener el costo total del proyecto. Otra técnica que vamos a mencionar en la siguiente diapositiva, la técnica de los tres valores y, como ya he mencionado, el análisis de datos con su análisis de alternativas, análisis de reserva y costo de calidad. En el análisis de los tres valores se utilizan dos distribuciones estadísticas. La más sencilla, la de la derecha, la distribución triangular, donde simplemente tengo tres estimados, un costo bajo, un costo optimista, un costo exagerado o el más alto, el costo pesimista, y un costo medio modal. Y para encontrar el costo esperado, simplemente aplico un promedio aritmético. Sumo los tres valores y lo divido por 3. Esa técnica es muy sencilla de utilizar y se usa con alguna frecuencia, pero podemos utilizar otro tipo de técnicas un poco más elaboradas, como es la distribución beta. La distribución beta es aquella que tiene que ver con fenómenos, a veces con trazas humanas, fenómenos no naturales, que tratan de llevar hacia un lado la muestra o tienen una distribución más sesgada en un lado que del otro. Este tipo de distribuciones son muy útiles en fenómenos donde actúan las personas y le dan más peso a un lado que al otro de la distribución. En particular, para calcular su promedio, lo encuentran ahí, es la suma de los tres valores dividido entre 6. Y la desviación estándar se hace como el pesimista menos el optimista dividido 6, lo cual da una distribución un poco más cargada hacia uno de los valores que queremos utilizar.
Esta para la estimación de los tres valores. Las salidas del proceso de estimar los costos incluyen el estimado de los costos y las bases de los estimados. Los estimados de costos nos va a dar una estimación de punto más un rango de valor en el cual se mueve la estimación. Las bases de los estimados nos dan información adicional para entender cómo fueron calculadas estas estimaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el cómo se desarrolló, qué supuestos incluye, qué restricciones conocidas hay, qué riesgos identificados hay, si hay un rango de los posibles estimados, entre qué rango se mueve y el nivel de confianza que nos da ese estimado. Todos estos elementos van en la base de los estimados. Nos devolvemos otra vez al ejemplo de los autores con el que estamos contrastando y ahí nos definieron cómo debíamos hacer para calcular el estimado de los parqueaderos tipo sótano, cuando no son así, y esos serían algunos de los elementos que también llevaríamos a las bases de los estimados. Aquí una vista general de los elementos del proceso de estimación de costos, donde resaltamos que las salidas son la estimación de costos granulares más sus rangos y las bases de las estimaciones, que es el detalle de soporte que vamos a conseguir. El tercero de los procesos y el último de los procesos del grupo de procesos de planificación es el proceso de determinar el presupuesto. Es el proceso de sumar los costos de cada una de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo para tener una línea base de costos. El beneficio de este proceso es que determina la línea base de costos contra la cual todo el proyecto va a ser monitoreado y controlado. Si hemos de cambiarla y se presenta una razón suficientemente buena para cambiarla, esto se hará a través del proceso de gestión integrado de cambios, que es del área de integración. Las herramientas incluyen los costos agregados, que es la suma de los costos por cada nivel, y la conciliación del límite del financiamiento, que no es otra cosa sino saber que tenemos suficientes fondos para sobrellevar todas las etapas del proyecto. La salida base de este proceso es la línea base de costos, que excluye las reservas de contingencia y que se cambie solo a través del proceso formal de cambios. Normalmente su forma, si lo encogemos a la escala apropiada, es la de una curva en S, donde el punto de inflexión generalmente está muy cercano, si en la base tenemos el tiempo, al punto en el que se produce el entregable principal del proyecto. Esta línea base incluye los gastos proyectados del proyecto y las obligaciones anticipadas. Como mencionamos, dentro del marco de trabajo, aquí se hizo énfasis en la gestión financiera y esta gestión financiera particular a los proyectos de vivienda va alineada también con estos trabajos que tienen que hacerse con pólizas y obligaciones anticipadas antes de salir a vender los proyectos. Las entradas para este proceso incluyeron, obviamente, el proceso anterior, el plan de gestión de costos, la gestión de recursos con sus requerimientos, la línea base del alcance y todas las estimaciones del proceso anterior. Se debe considerar nuevamente las tasas de cambio, porque hay que tener una proyección a lo largo de toda la vida de la ejecución del proyecto. Si el proyecto es a varios años, obviamente vamos a tener que trabajar con unas incertidumbres más grandes que si el proyecto es más reducido en tiempo. Este tipo de tasas las podemos encontrar de expertos o del Banco de la República, etc. La estimación del proyecto se utiliza una técnica de juicio de expertos, donde podemos preguntarle a aquellos expertos que han trabajado en proyectos similares cómo les fue en el proyecto y cuáles fueron las técnicas que utilizaron. Podemos averiguar también información del tipo de la industria si está publicada, ya sea como estudios académicos o como journals, como periódicos de la industria, áreas de aplicación, principios financieros y requisitos y fuentes de financiamiento como los que dan los bancos. La agregación de costos, que es la suma de los paquetes de trabajo que se van adicionando en niveles cada vez superiores y que llegan a las cuentas de control, tienen que ver con nuestro PUC, nuestro plan único de cuentas, nos llevan a estimar con las reservas el costo total, el presupuesto total del proyecto. El presupuesto es lo que creemos que va a costar, mientras que el costo es lo que efectivamente costó. El diagrama que estamos mostrando en pantalla muestra cómo se van sumando. Iniciamos con las actividades, donde tenemos aquí los costos de las actividades y podemos o no tener una reserva de contingencia para las actividades. Porque hay actividades más riesgosas o que realicen terceros y a donde queremos tener esa reserva. No es necesario tenerlas para todos. Después alineamos esos costos de cada paquete de trabajo
con la EDT y a esa EDT le sumamos una reserva para contingencia. Esa reserva para contingencia tiene que ver con todos aquellos riesgos que podemos prever que van a pasar. La suma de los paquetes de trabajo con las estimaciones de la reserva de contingencias van alineados a una cuenta de control donde podemos distribuirlas y esa nos da la línea base de costos. La línea base de costos más la reserva para aquellas situaciones que sabemos que pueden ocurrir en nuestra experiencia o que podemos prever, que es lo que hemos adicionado al proyecto aparte del tema de costos, es la reserva de gestión y con esto obtenemos el presupuesto total del proyecto. Este presupuesto se va a tener que alinear poco a poco con el dinero de los fondos. Entonces, el gasto de fondos deberá reconciliarse con los requisitos del mismo. ¿Cómo se hace? A través de fechas impuestas, es decir, de cortes. Supongamos que estamos iniciando el proyecto y necesitamos suficiente dinero en nuestra línea base para cubrir este punto. Como el dinero no nos lo entregan de manera diaria, tenemos que hacer algunos puntos de corte y esos puntos de corte, si se dan, pues simplemente nos permite ejecutar las actividades y poderlas pagar, o por el contrario, si no tenemos suficientes fondos, debemos reprogramar mientras llegan los fondos. Esto es una tarea muy importante porque este financiamiento implica la adquisición de fondos. Por ejemplo, si el proyecto es financiado externamente, la entidad financiera puede tener ciertos requisitos para autorizar los desembolsos, como sucede en Colombia con los contratos con el Estado, y aquellos que se financian con terceros, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Estos requisitos de financiación pueden permitirse ser entregados de forma total o de forma periódica y se calculan con la línea base de costos. El financiamiento o las entregas de los fondos del financiamiento se verán como peldaños, ya que son generalmente cantidades incrementales que no necesariamente son homogéneas. Entonces, por ejemplo, si fuera el proyecto de construcción, como mencionan los autores, aquí podríamos tener el pago para los planos, aquí para la compra de los terrenos, aquí para la ejecución del proyecto. Obviamente este no está a escala, sino solo para dar un ejemplo. Y esta línea base de costos, la que tenemos en color naranja, se muestra en la imagen, es la versión aprobada del presupuesto del proyecto. Esta es la que se va a utilizar para comparar con los resultados reales. Mostramos entonces aquí cómo se ve el proceso y ya hemos mencionado todos los elementos. Terminamos el grupo de procesos de planificación, salimos con el plan del proyecto, empezamos la ejecución. En la ejecución se producen los entregables, en este caso la construcción del edificio, y periódicamente, como buenos gerentes de proyecto, ejecutamos el proceso de control de costos del grupo de procesos de monitoreo y control. El grupo de monitoreo y control, verificamos el estatus del proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionamos los costos a la línea base. El beneficio es mantener la línea base a lo largo del proyecto. Actualizar el presupuesto requiere conocimiento de los costos incurridos hasta la fecha. Este tema tiene que ver mucho de la mano con el tema de cambios que vamos a ver, porque el gerente tiene que influenciar los factores que crean los cambios, asegurar que todos los cambios se ejecutan de manera oportuna, gestionar los cambios reales cuando ocurren, asegurar que los gastos no superen lo planeado por periodo, monitorear el costo del trabajo y prevenir los cambios no planeados. Como mencionan los autores, en la imagen que está en la parte inferior, el director del proyecto deberá establecer este plan de cambios para poder gestionar estos cambios, con lo cual está completamente alineado con la buena práctica. En la gestión del control, en el control de los costos se utilizan unas herramientas que tienen que ver con la técnica del valor ganado que ya hemos mencionado. Las herramientas para gestionar el proceso de control de costos incluyen el juicio de expertos, donde está el análisis de variación, que son simplemente restas entre algunos de los factores que están en pantalla, y el análisis de valor ganado, que también genera proyecciones que son importantes. Estas proyecciones, que se llaman pronósticos, permiten hacer análisis financieros de cómo va a terminar el proyecto. En las técnicas de análisis de datos, el análisis de valor ganado, el EVA, que estábamos mencionando antes, compara la línea base con el desempeño real del cronograma y costo y
como dijimos en el análisis de variación, son restas donde el análisis de cronograma, el SB, es la resta entre el valor ganado menos el valor planeado. Si es positiva, estamos ganando más valor del que queríamos para ese momento del cronograma. Y en la variación del costo, el CB es el valor ganado menos los costos incurridos. Si es positiva el resultado de esa resta, quiere decir que hemos obtenido también más valor. El primero nos dice que estamos más adelante del cronograma de lo que creíamos que íbamos a estar, y el segundo nos dice que hemos generado más valor que el que pensábamos para esa fecha. El último elemento importante es el índice del desempeño del costo, que es una medida de eficiencia del costo de los recursos presupuestados. Las demás son proyecciones, la proyección del EAC, lo que falta para concluir, del BAC, el presupuesto de conclusión, y el ETC, lo que nos falta para poder concluir el proyecto. De manera gráfica, aquí se encuentran algunos de los elementos. Nuevamente en naranja nuestra línea de costos, que nos muestra cuánto era el presupuesto del BAC. A una fecha de corte en particular podemos ver el costo real que ha tenido y también podemos ver el valor que hemos obtenido. En este caso, como vemos que hemos obtenido menos valor que el planeado, significa que no nos va a ir muy bien en ese indicador. Y aquí nos está mostrando también la diferencia con el costo real, nos está indicando también. Con esa información podemos hacer el análisis de varianza, y si extendemos esas gráficas en el tiempo, tenemos cuánto es el presupuesto y cuánto lo que, si siguen las tendencias, va a costar el proyecto si siguen con estas tendencias. Entonces, por ejemplo, la diferencia en estos dos serían los fondos que el gerente del proyecto tenía que conciliar. Hemos incluido un par de imágenes también tomadas del documento de Hurtado, donde se muestra la gestión de reclamaciones, que sería todo un tema de pólizas y de práctica muy particular en los proyectos de construcción, y lo mismo la gestión de seguridad del proyecto, que aplicada a los proyectos de construcción también tiene un dominio muy particular dentro de la construcción. En el control de costos se muestra el índice de desempeño, que es lo que nos muestra cómo se va a alcanzar las metas a fin de cumplir un determinado objetivo de gestión. Cuando el TCPI es inferior a 1, será más fácil, es decir, lo que nos queda por hacer es más fácil de lo que llevamos hasta hecho. Si por el contrario este indicador, cuya fórmula se muestra en la parte inferior, es mayor que 1, significa que lo que nos falta por hacer es más difícil que lo que hemos realizado hasta la fecha. Hemos aquí una vista general del proceso donde se muestran todos los elementos. Y por último, aquí un ejemplo particular, aunque no se vea tan claro en la imagen, se puede observar que un sistema de información gerencial ya mide esto para todos los proyectos que tenía una de las personas a su cargo, y se puede ver cuáles son los factores de variación de costos, variación de balance, inclusive la ganancia neta que generan estos proyectos. Entonces, herramientas automáticas permiten hacer esta medición de manera automática y darle una información valiosa a la institución, a la organización, para saber cómo están los proyectos y si los gerentes están ejecutando con respecto a lo planeado. Por último, aquí la bibliografía que utilizamos, el texto de Hurtado y Morales, con el cual contrastamos, la guía del Project Management Institute, donde la sexta versión, que la comparamos contra la quinta, un documento que se encuentra en internet, que es lo nuevo de la guía sexta, que nos permitió hacer una comparación al respecto de los procesos, y por último el diagrama que mostramos con los procesos de Ricardo Vargas, que nos permite ver de manera gráfica en dónde se encuentran los procesos de costos. Finalmente agradecemos su atención.